Seguro nos ha pasado a todos. Terminamos de leer un texto complicado, pasamos por cada una de las palabras y aún así nos quedamos con la sensación de que la idea principal se nos fue de las manos. El problema muchas veces no es que no estemos poniendo atención, sino cómo estamos leyendo. Porque leer no es solo absorber palabras, es construir activamente un significado. Y justo de eso vamos a hablar, de cómo pasar de ser un simple lector a un verdadero intérprete del conocimiento. Y aquí está la pregunta del millón. ¿Leemos para memorizar y luego repetir de carrerilla en un examen? ¿O leemos para de verdad comprender, para desmenuzar las ideas y hacerlas nuestras? Una cosa te da una calificación, sí, pero la otra te da conocimiento real. Vamos a ver cuál es la diferencia. Esta frase de verdad lo cambia todo. Leer no es como sentarse a ver una película, un acto pasivo. Para nada. Es un trabajo activo. Interpretar un texto denso exige que nuestra mente se ponga a trabajar, que conecte los puntos y que construya algo nuevo. Es la diferencia entre solo escuchar un monólogo y más bien entrar en un diálogo con el autor. Ok, todo viaje de lectura empieza por aquí, en el nivel 1, la transcripción. Es el punto de partida para casi todos, pero como veremos, es un lugar en el que no nos conviene quedarnos mucho tiempo. A ver, pensemos en la transcripción como si fuéramos un reportero de datos. La misión es muy sencilla, encontrar la información clave y reportarla tal cual. Se trata de identificar qué dice el texto para poder repetirlo. Es un primer paso, claro, pero es como leer la lista de ingredientes de una receta sin entender para qué sirve cada cosa. Este es un ejemplo perfecto. Al leer sobre Piaget, el nivel de transcripción se queda en esto, enlistar sus etapas de desarrollo. Con esto demostramos que localizamos la información y la podemos repetir, pero la pregunta clave es, ¿de verdad se ha comprendido la teoría que hay detrás de esa simple lista? Y aquí es donde vemos los límites. La transcripción nos contesta el qué, pero nos deja completamente a ciegas con las preguntas más importantes, el por qué y el cómo. Y sin entender la lógica detrás de las ideas, es casi imposible llevar esa teoría a la práctica. El conocimiento se queda ahí, en la superficie. Entonces, ¿cómo vamos más allá de la superficie? Bueno, para eso necesitamos una caja de herramientas. Así que, bienvenidos al nivel 2, el análisis. Aquí es donde vamos a aprender a desarmar el texto para ver cómo funciona por dentro. Resulta que una buena interpretación no depende solo del texto. Es un diálogo, un juego equilibrado entre tres elementos. Por un lado, el texto en sí mismo. Por otro, el autor, con todo su contexto e intenciones. Y finalmente, quien lee, que llega con sus propios conocimientos y objetivos. La verdadera comprensión, la magia, ocurre cuando estas tres piezas logran conectarse. Parte de este análisis es, literal, conocer el mapa del territorio. Un texto científico casi siempre sigue una estructura muy clara. La introducción te plantea el problema, la metodología te explica el cómo, los resultados te presentan los datos duros y la discusión es donde se analiza qué significa todo. Entender este mapa nos permite leer de forma estratégica, sin perdernos. Y con esto llegamos al nivel más profundo. Si el análisis es la ciencia de desarmar un texto, la hermenéutica es el arte de encontrar su verdadero significado, ese que muchas veces está escondido entre líneas. Vean nomás qué claro queda con este contraste. La transcripción es literal, pasiva y se enfoca en repetir el qué. La hermenéutica, en cambio, es activa, profunda y siempre se pregunta por el por qué y el cómo. Es la diferencia entre ser un simple espectador y convertirse en un detective. La hermenéutica, en esencia, es como aprender a leer el aire. Es ir más allá de lo que esté escrito para cachar las intenciones del autor, las ideas que da por sentadas y el lugar que ocupa el texto en una conversación mucho más grande. Justo aquí es donde nace el verdadero pensamiento crítico. Regresemos al ejemplo de Piaget. En lugar de solo enlistar las etapas, ahora la pregunta cambia. Ahora es, ¿por qué Piaget clasificó el desarrollo de esta manera? ¿Qué ideas sostenían esta clasificación? Aquí es donde empezamos a dialogar de forma crítica con la lógica del autor. Y la investigación no se detiene ahí. La pregunta más potente es sobre la aplicación práctica. ¿Qué relevancia tiene esta teoría hoy en día? ¿Cómo podría cambiar la forma en que se enseñan las escuelas? Es en este punto donde el conocimiento salta de la página y de verdad cobra vida. Y ahora sí, el paso final, el puente que conecta la interpretación del texto con nuestro aprendizaje personal. A esto le llamamos la operación reflexiva. Esta operación reflexiva es como mirarse en un espejo después de una conversación importante. Es ese momento de diálogo interno donde evaluamos lo que aprendimos y lo conectamos con nuestro propio mundo, con nuestra experiencia.
es el paso que de verdad transforma la información en sabiduría. Estas preguntas son el motor de esa transformación. ¿Cómo encaja esta nueva pieza en el rompecabezas de lo que ya sabíamos? ¿Desafía o refuerza nuestras creencias? Y la más crucial de todas, ¿cómo podemos usar esto en la práctica? Esta es la diferencia entre solo acumular datos y construir aprendizaje de verdad. Al final, el mensaje es claro. La próxima vez que estemos frente a un texto complejo, el objetivo no es solo sacar información, es dialogar, analizar y reflexionar. La pregunta que queda en el aire es, con estas herramientas, ¿qué lectura pendiente espera ser transformada en una verdadera experiencia de aprendizaje?